El objetivo de esta práctica es determinar un diagrama de fases líquido-vapor para un gas real y estudiar la ecuación de estado más sencilla que rige el comportamiento de este tipo de gases, que es la ecuación de Van der Waals. Para realizar la práctica utilizaremos el equipo que tenemos aquí a mi izquierda, que nos va a permitir registrar tanto la presión como el volumen y la temperatura de un gas real contenido en un pequeño cilindro de muestra. En este caso se trata de hexafluoruro de azufre. En este diagrama tenemos una curva presión-volumen para un gas ideal. Como sabemos, a partir de la ley de Boyle, el producto de presión por volumen es una constante, por tanto la presión es inversamente proporcional al volumen y este tipo de curvas a temperatura constante forman una hipérbola. Por contra, el comportamiento de un gas real va a ser muy diferente. En un gas real, como vemos, las curvas presión-volumen van a ser muy diferentes. Consideremos, por ejemplo, un proceso en el cual vamos reduciendo progresivamente el volumen manteniendo la temperatura constante. Este tipo de proceso se llama una compresión isotérmica. Inicialmente, a medida que disminuimos el volumen, la presión va aumentando. Sin embargo, llegaremos a un punto donde comenzará a producirse una condensación del gas. A partir de este momento existirá una coexistencia de las fases líquida y vapor. Estas dos fases quedan muy marcadas porque veremos una superficie de delimitación entre ellas. Si nosotros ahora reducimos el volumen, la presión prácticamente no se modificará debido a que el gas está respondiendo con un aumento de la condensación y lo que se produce es mayor fase líquida. Finalmente, al llegar al extremo de la curva, lo que ocurre es que todo el gas se ha convertido en un líquido y a partir de ese momento una disminución posterior de volumen significaría un gran aumento de presión. Este tipo de curvas, que se llaman isotermas, las podemos repetir a diferentes temperaturas. Ahora bien, lo que observaremos es que a mayor temperatura, la región de coexistencia de las fases líquida y vapor se va haciendo cada vez más pequeña. Finalmente alcanzaremos una temperatura que llamamos temperatura crítica, por encima de la cual el gas no se puede condensar en un líquido mediante una reducción de volumen. Esta isoterma característica se llama isoterma crítica. Un punto muy interesante de esta isoterma es este que denominamos punto crítico. El punto crítico marca la zona final de la región de coexistencia de las fases líquida y vapor y lo podemos determinar matemáticamente porque este punto crítico se corresponde con el punto de inflexión de la isoterma. Vamos a ver ahora a continuación cómo podemos determinar experimentalmente las diferentes isotermas en esta práctica. A temperaturas inferiores al punto crítico observaremos tres tipos de comportamiento. En primer lugar, cuando los volúmenes son más grandes, observaremos que la muestra está completamente en fase gas. A medida que vamos reduciendo el volumen, veremos primero que va aumentando la presión y posteriormente comenzará a aparecer una fase líquida. Por tanto, tendremos una situación en la que coexiste la fase líquida con la fase vapor. A medida que aún disminuimos más el volumen, la fase líquida va aumentando cada vez más. Finalmente, llegaremos a un punto en el cual todo el gas se ha condensado y tenemos únicamente fase líquida. Si ahora realizáramos este proceso de forma invertida, veríamos cómo al aumentar el volumen, el líquido se va vaporizando, se va convirtiendo a gas y finalmente toda la muestra se ha vaporizado volviendo a la situación inicial que teníamos al principio. Una vez terminado el experimento, lo que haremos será simplemente dibujar las diferentes isotermas, determinar la zona de coexistencia de las fases líquida y vapor y determinar igualmente cuáles son las coordenadas del punto crítico. Bien, en la parte final de la práctica lo que vamos a hacer es determinar la ecuación de Van der Waals para el hexafluoruro de azufre. La ecuación de Van der Waals es una ecuación biparamétrica, significa que tiene dos parámetros que denominamos presión de cohesión y covolumen. Estos dos parámetros se pueden obtener derivando la ecuación de Van der Waals y aplicando la condición de punto crítico. Por tanto, en la parte final de la práctica, lo que haremos será calcular estos dos parámetros a partir de las coordenadas del punto crítico que hemos determinado experimentalmente. Es importante que luego comparemos nuestros resultados con los datos de A y B que podemos obtener en la bibliografía. Finalmente podemos relacionar también el covolumen con un tamaño efectivo de las moléculas de hexafluoruro de azufre. Y con esto prácticamente concluimos esta práctica.